Hoy por hoy es un hecho indiscutible que YouTube es una gran plataforma donde miles y miles de vídeos son almacenados cada día, personas de muchos lugares, de distintos países, y de distintas culturas están registradas en este sitio, el cual ofrece un abanico interminable de posibilidades para publicar, ver y hasta comentar vídeos de las más variadas materias. Y con respecto a uno de estos puntos que habré dicho, en YouTube han llegado tantos canales, usuarios y youtubers alrededor del mundo a lo largo de los 20 años que tiene la plataforma, y prácticamente siempre habrá una persona detrás de cada uno de esos canales, dispuesta a tener un estilo único que lo represente por medio del contenido que se dedique a subir. Sin embargo, pocos de ellos han tenido la suerte de ser tan únicos y excepcionales en cuanto a su desarrollo personal que definitivamente vale la pena hacerle un video para conocer su historia. Y este es el caso de un youtuber bastante particular, y del que incluso soy su fan desde que tengo 10 años, y ha sido mi principal motivación para seguir activo en YouTube desde que inicié en la plataforma. Este youtuber se llama Güero, y no hay mejor forma de terminar esta introducción que diciendo: buenas tardes. Muy buenas gente de YouTube, primero que nada, buenas tardes, y segundo, originalmente tenía la idea de este vídeo para el especial de los 1000 suscriptores, pero se me ocurrió mejor que ese especial sea un video sobre la evolución y desarrollo de mi canal a través de estos años, desde que lo creé hasta los 1000 suscriptores. Sin embargo, no podía descartar la idea de este video, y de hecho este será el vídeo número 100 de mi canal, y se trata de una biografía en orden cronológico que yo mismo hice sobre un youtuber al que prácticamente le debo toda la existencia de mi canal. Tal vez muchos lo conozcan y otros no, pero él es el mismísimo Güero, un youtuber mexicano que alguna vez fue conocido por sus gameplays divertidos con puros memes y edición exagerada con sus particulares chistes de asteriscos y tortas de huevo, pero actualmente se ha retirado de YouTube para hablar de la palabra de Dios y estudiar teología en la universidad. También sé que existe otro video que nos cuenta sobre la evolución de este youtuber a través de los años, y de hecho ya vi ese video y honestamente mis respetos hacia su creador por reunir toda la información para hacerlo, y le mando un saludo desde aquí. De hecho le escribí un comentario diciéndole que yo también haría un video sobre este youtuber, y no conforme con eso, también lo etiqueté en un video mío y le respondí, pero no hubo respuesta suya, pero eso no fue ningún impedimento para hacer este video y demostraré que yo no soy el primero, pero tampoco seré el último en hablar de este youtuber de manera objetiva, sin importar cuánto tiempo tarde este video. Y por cierto, gran parte de la información para hacer este video la saqué de uno que subió Güero en uno de sus canales en el que reaccionaba a un iceberg sobre él. Lo dejaré en la descripción junto con otras fuentes de información para hacer este video tipo documental. Muy bien, sin más que aclarar, pónganse cómodos en su silla de Coca-Cola, tráiganse una rica y buena torta de huevo, y la mejor agua de Jamaica que tengan en su refrigerador, y prepárense para ver el mejor video de mi canal hasta ahora. Muy bien. A la carga. Capítulo 1, los inicios. 2010-2015. Imagínate estar en la siguiente situación. Eres un niño de tan solo 11 años, y tus pasatiempos favoritos son estar con tus amigos y divertirte con tu humilde colección de juguetes sencillos, hasta que un día descubres una página de internet para ver y subir vídeos llamada YouTube, y decides un día crear tu propio canal para inmortalizar aquellos momentos de diversión casual. También en YouTube comienzas a ver vídeos de stop motion y decides intentar hacer ese tipo de vídeos en tu canal con tus juguetes. Pues bien, así es como damos inicio a esta gran historia, en la que Jesús, mejor conocido como Güero o el mismísimo Güero, inició en YouTube con este tipo de contenido informal en un canal llamado Megablogs 1. Este youtuber nació el 25 de julio de 1998 en el estado de Guanajuato en México, y ya les acabo de hacer una pequeña introducción de lo que se trataba su canal en ese entonces. Sin embargo, se dice que un día Güero y sus conocidos cercanos vieron sus vídeos antiguos de aquel canal y sintió vergüenza por ello, así que borró la mayoría, dejando solamente uno que es el que están viendo a continuación, ya que según sus propias palabras, es el que mejor le había quedado y por eso lo dejó.
Sin embargo, lo que pudo ser el final de su intento de ser creador de contenido, solo se convirtió en una experiencia para mejorar y buscar mejores opciones, ya que como todo buen hombre de negocios, donde otros ven obstáculos, él ve oportunidades, y se creó un nuevo canal en el que comenzó a subir vídeos de parkour, pero solo tenemos uno, el cual es el que están viendo. También aquí se dice que sus amigos vieron esos vídeos de parkour y por eso los eliminó, pero la verdad es que lo hizo porque ese no era el contenido objetivo de su canal. Mejor dejo que él se los explique para que lo entiendan mejor. Encontraba mi canal, pero no me dio pena. No los quité por eso. No los quité por eso. Simplemente pues yo no iba a crecer con parkour. O sea, y nada más dejé ese video porque fue el primer video de ese canal, del primer canal. Nada más lo dejé porque dije, pues está chistosón. Estoy subiendo de vez en cuando videos de parkour, así de juegos de parkour. Pues lo voy a dejar, está padre. Es el primer video. Qué bueno que lo sientan especial, pero en esa etapa solo subí 4 videos, como 4 videos de parkour. No, nada especial. Simplemente hacía parkour y ya. Y ya. Después del contenido de parkour, se dedicó a subir contenido sobre creepypastas, aunque este contenido al final también fue eliminado porque no resultó ser tan exitoso como esperaba, aunque más adelante se sabe que comenzó a subir algunos gameplays a su canal, los cuales también eliminó porque no sabía usar programas de edición y no le convencían de cómo quedaban, siendo el único que hay uno de Killing Floor, pero aún así eso solo sería una prueba para lo que vendría más adelante, ya que se dice que subió un par de vídeos en los que platicaba sobre mejorar y cambiar su contenido a la variedad, y en uno de esos vídeos agradecía que finalmente pudiera crecer de esta forma en YouTube con este nuevo contenido. Como dato adicional, quiero decir que he intentado buscar sus vídeos eliminados de sus 2 primeros canales en la Wayback Machine, pero al parecer no pude encontrar ninguno, ya que al parecer para buscar un video eliminado tienes que tener el enlace de dicho video para encontrarlo, por lo que tortas quemadas, hubiera sido impresionante encontrar su material perdido y explorarlo a profundidad, pero lastimosamente no se puede y tal vez nunca se podrá, pero bueno, con esto dicho ahora sí podemos continuar. Capítulo 2, El nacimiento de una leyenda, 2018-2019. Puedo estar seguro que esta es la etapa más nostálgica de este youtuber y por la cual al menos la mitad de su audiencia lo conoció. Se sabe que durante los años 2016 y 2017 tuvo algunos problemas personales que le impidieron seguir en YouTube, pero ahora tenía experiencia en la grabación y edición de vídeos, por lo que no tendría problema en subir algún contenido a su canal. Durante este tiempo sus vídeos eran montajes exagerados y con humor fuera de lugar sobre Fortnite, ya que este juego estaba de moda en aquel entonces, pero también los gameplays de dicho juego tuvieron un lugar muy importante en su canal, pero lo que los hacía tan especiales era su edición con puros memes y efectos, y la forma en la que el Oro los narraba. De esta forma sus primeros gameplays eran muy chistosos y divertidos, además de ofrecer un estilo de edición bastante único para su canal. Sin embargo, llegó un punto en el que tomó la decisión de arriesgarse a traer gameplays de otros juegos además de Fortnite, ya que quería que su canal sea de variedad, y un día subió un video de Free Fire. Dicho video fue bastante significativo para su canal ya que marcó el inicio de la variedad. Incluso en ese video de Free Fire se sabe de un usuario llamado Héctor que dijo lo siguiente: jajajajaja, sea Fortnite, sea Free Fire u otro juego, tus vídeos siempre quedan geniales. Me arriesgué con Free Fire, pero vaya, hasta la fecha me acuerdo de un comentario que me hizo, me hizo cambiar completamente mi perspectiva, y de verdad creo que el comentario creo que se llamaba Héctor, el chavo, no me acuerdo lo demás porque sí tenía un nombre, pero tenía un nombre así, Héctor, creo que se llamaba Héctor. Realmente me cambió totalmente la perspectiva y vaya, me confirmó que sí, yo era variedad. Porque me acuerdo que puso, güero, no importa si es Fortnite, no importa si es Free Fire, lo que traigas lo haces de forma increíble. Yo siempre te voy a seguir. Y así fue como más adelante tuvimos gameplays de otros juegos, hasta que un día Legendario subió su primer video de Metal Slug, lo que significó un antes y un después en su canal, ya que a partir de este momento su canal comenzó a crecer por la gran cantidad de gente que lo conocieron por este contenido, y después comenzó a subir otros juegos clásicos y por supuesto más gameplays de Metal Slug, incluso en uno de ellos que sería el de Metal Slug 3, mostraría su cara en YouTube por primera vez.
Para este momento el mismísimo Güero ya era un modelo en YouTube de diversión, edición excepcional y puros chistes que hacían reír a cualquiera. Sin duda todo era bonito hasta ahora. Sin embargo, detrás de todo eso había una persona que quería conectarse con su audiencia de manera algo más personal y fuera de los gameplays, por lo que un día subiría un tutorial de cocina sobre hacer una torta de huevo. Dicho vídeo se volvería bastante popular y de nuevo sería un acontecimiento que marcaría un antes y un después en su canal, ya que sería uno de sus primeros intentos para salir en su canal tal y como él mismo era y darle un toque algo personal a su contenido, aunque todavía conservaba sus tan icónicos memes y chistes, pero esto tan solo sería el inicio de algo mucho más grande que estaba por ocurrir a continuación. Capítulo 3, la época dorada, 2020-2021. He decidido llamar así a esta época porque aquí hubo una evolución significativa en la calidad de su contenido y la edición, ya que a partir de aquel video de la torta de huevo se hicieron otros de la misma temática de ser vlogs. Los primeros eran tutoriales de cocina, como hacer agua de Jamaica y salsa casera, pero también sobre otras cosas como hacer parkour otra vez y tronar cohetes por la Navidad, pero su punto más alto fue cuando subió una serie de vídeos en los que contaba una historia original en torno a él y sus clones. De hecho, una persona reunió estos vídeos e hizo una película completa con ellos. Dicha película ya la vi y les puedo decir que está increíble. Le doy una calificación de 10 de 10, y definitivamente algún día la debemos analizar en el canal. Sin embargo, este contenido no se quedaría para siempre, y el Güero se dio cuenta que había desequilibrado a su audiencia por este cambio de los gameplays a los vlogs y tutoriales, por lo que tomó la decisión de volver a traer gameplays, y ahora en ellos ya se empezaba a ver un poco del potencial del mismísimo Güero en cuanto a la edición y la narración, y de hecho en uno de esos gameplays, el cual sería uno de Friday Night Funkin', haría su primera aparición un personaje bastante icónico en su canal. Así es, hablo de Chuchito, el mejor amigo del Güero, un personaje que llegaría para quedarse. El tiempo fue pasando y se siguieron subiendo vídeos con regularidad, llegando su comunidad a crecer bastante y a tener muchos fans, incluso llegando a tener una aparición oficial en un juego de disparos llamado Shell Shockers, y también colaboraciones con los miembros de la OneCoin. Pero un día ocurrió un suceso impactante que marcó el destino de su canal para siempre. Estoy hablando de un Shadowban, el cual lo afectó bastante y redujo el número de vistas en sus vídeos, pero en esos momentos un grupo de personas le recomendaron plantearse la posibilidad de crear un nuevo canal para otro tipo de contenido mientras intentaba recuperarse de ese Shadowban, y como en aquel entonces se sabe que el Güero veía gameplays de juegos de terror del PewDiePie, pensó que sería buena idea hacer el contenido de su nuevo canal con la temática de terror, y así fue. Dicho canal llamado Güero.exe tuvo un buen recibimiento por sus seguidores. De hecho, yo recuerdo haber visto muchos de sus vídeos de su canal de terror cuando estaba activo. No obstante, habían dos problemas. El primero era que ahora debías subir vídeos en ambos canales y su audiencia solo le pedía contenido de terror en el otro, y el segundo problema fue que no podía traer variedad en ese canal de terror porque no habían tantas opciones para mucho contenido en ese canal, por lo que entre esas cosas, Güero tuvo que hablar al respecto, y más tarde ese canal de terror fue eliminado definitivamente. Este incidente fue bastante triste y lamentable para su audiencia, ya que de esta forma se perdió mucho contenido e información que pudo servir de referencia para el desarrollo del youtuber. Pero veámoslo del lado positivo. En sus palabras, él dice que en ese canal de terror tenía mayor libertad para él mismo, sin importar la edición y la duración de sus vídeos, lo cual nos lleva a la siguiente etapa de su historia. Capítulo 4, Cambios radicales, 2022-2023. La eliminación de su canal de terror no fue en vano, ya que con ese canal Güero aprendió a ya no depender tanto de la edición y la duración de sus vídeos, y ahora sí comenzar a conectarse más con su audiencia de manera más personal, por no decir que ahora ya no cometería el error de quedarse en un mismo contenido de manera muy seguida, por lo que de esta forma se le ocurrió hacerse otro canal combinando esa experiencia del canal de terror y el contenido del canal principal, y subió un vídeo diciendo todo eso más a detalle. Decidí hacer un nuevo canal. Sí, jóvenes, otro nuevo canal. Pues igual es una buena idea el canal y es algo que les puede llegar a interesar. No les voy a hablar mucho del canal ya que también es sorpresa sobre el contenido, pero va a ser una combinación del canal de miedo con este canal. Este canal lo he manejado de forma dinámica, rápida, constante, seguida, que todo pasa rápido, como si fueran momentos graciosos, por decirlo así, pero no me permite tanto hacer como series de juegos
o de muchas otras cosas. Y ahí es cuando entra el canal de miedo, ya que el canal de miedo es donde subo los videos más de forma libre, más relax, donde me llego a acabar juegos y hasta hacer series. Pero pues obviamente el canal solo es de miedo, ¿verdad? Entonces por eso en este canal se van a juntar esas dos cosas. Finalmente, en 2022 se creó su nuevo canal llamado Bro con signos de exclamación. Aquí se subieron gameplays llegando incluso a superar 1 hora de duración. De todos esos gameplays mi favorito es uno en el que jugaba Stumbleguys y no les voy a mentir, dicho video es el más gracioso y divertido de todo su canal y tal vez el de toda su historia. Todavía recuerdo cuando lo vi por primera vez a mis 13 años, y ahora con 16 me sigue sacando más risas que cualquier otro video que haya visto en YouTube. Sin duda hay que analizarlo algún día en el canal. Vaya, parece que se pueden hablar sobre varios temas por separado de este youtuber, lo cual nos demuestra una vez más sobre su historia en la plataforma y en su vida como tal. Las cosas comenzaron a ir bien para sus dos canales, y también por primera vez se le vio haciendo streams en Twitch, hasta que un día ocurrió algo bastante especial. Así es, el mismísimo Bro nos presentó a su novia en uno de estos streams, wow, y lo hizo 2 años antes que Fernanfloo, sin duda un momento que vale la pena conocer. No obstante, todo cambió cuando el Bro comenzó a reflexionar si de verdad se sentía bien con él mismo por todo lo que hacía, lo que lo llevó a darse cuenta de que él no era más que un personaje frente a una cámara, y ahora debía embarcarse a encontrarse con él mismo a través de su fe con Dios, lo cual lo llevó a abandonar sus 2 canales en el 2023. Tengo que decir, sin más drama, sin más espera, que me voy a retirar de los canales de YouTube. No hay de qué preocuparse, jóvenes, todo ha sido para bien, todo ha sido para mí. Que gracias a Dios, encomendándome a Él, pues pude encontrarme nuevamente a mí. Nunca olviden el poder que tienen de compartir ese amor que me dieron a mí y más. Nunca olviden lo asombrosos que son ustedes. Siempre busquen ser mejores. Siempre busquen luchar. No importa qué tan grande el obstáculo sea, jóvenes. No tengan miedo. Nunca van a estar solos, jóvenes. Siempre, jóvenes, carguen su escudo y su hacha y no dejen que nada, ningún mal los venza. Porque, repito, no están solos. Siempre tengan en cuenta lo primordial, y son ustedes. Siempre tengan su valor bien presente, que vale demasiado. Siempre, güeringos, busquen amar. Sin embargo, no sería el final, ya que se crearía un tercer canal llamado Tu Amigo Jesús, aunque actualmente se llama Jugando con Fe. El contenido de ese canal sería similar al de sus canales anteriores, solo que en sus vídeos hablaba sobre encontrarse a sí mismo a través de Dios y su palabra, llegando incluso a hacer vídeos de 1 hora, hablando únicamente sobre esto y cómo Dios le había cambiado su vida en los momentos más difíciles. De hecho, en este canal sigue activo al menos hasta ahora, y aunque no suba vídeos tan seguido, se respeta su decisión de preocuparse por él mismo antes que su audiencia en internet. Capítulo 5. Un nuevo comienzo, 2024-2025, actualidad. Después de su breve retiro de las redes, Bro, o debería decir Jesús, subió un video con este mismo nombre, en el que nos comentaba de que ahora ya estaba renovado mental y espiritualmente para seguir en YouTube. Durante su breve regreso volvió a subir gameplays con el mismo formato de su tercer canal, Tu Amigo Jesús. Sin embargo, al parecer su audiencia no entendió este cambio de la manera que él pensaba y comenzaron a salir varios haters diciéndole que ahora querían de vuelta al Bro de antes y lo criticaban solo por ser cristiano, por lo que tuvo que hacer un video llamado Ya Basta, en el que contaba todo esto y mucho más. Se los pondré a continuación. Estoy enseñando que Dios es una relación, no una religión. Precisamente por eso estoy haciendo los videos. ¿Para qué se preguntan eso si estoy haciendo estos videos? Para que entiendan que Dios es una relación. Porque cuando yo conocí a Dios fue en la pandemia. Fue en la pandemia del virus, ya saben. Fue en esa pandemia. No podía ir a la iglesia, no podía ir con un padre. Ahí fue cuando yo en mi cuarto solito, con mi estrés, con mi ansiedad, con mi depresión, recurrí a Dios y dije, a ver, te quiero escuchar. Tanto me dicen que tú me puedes ayudar, te voy a hablar y me voy a desahogar contigo, porque sí, me enojé mucho con Dios al principio, pero no me quité mi fe. Gracias a Dios, fuera de YouTube, ya estoy viendo, sacando mi mejor, estoy sacando mi mejor potencial para también no solo ponerlo en YouTube y pensar que YouTube es mi vida, sino fuera de.
Ya estoy mejorando fuera de YouTube. Ya estoy sacando mi mejor potencial fuera de YouTube. Estoy haciendo cosas fuera de YouTube. ¿Por qué no ven eso? Gracias a Dios me voy a casar. Amor, ven, por favor. Gracias a Dios me voy a casar. Ya esto también se los comparto porque no lo habían visto, perdón, ¿no? Es que mejor que lo ven. Mira, somos Diosito hasta arriba, mi esposa, mi prometida y yo, así, bien bonito. Ya, eso, muchas gracias. Sigo regañando a los niños. Yo quiero hablar de Dios, quiero ayudar a la gente, ya no quiero solo ayudarlos con una sonrisa, un humor, algo temporal, no. Quiero ayudarlos eternamente con la palabra de Dios como a mí me ayudó. Pero no mucha gente solo porque ya no subo memes, porque ya no hago edición, solo por eso se enojan. No les he hecho nada, literalmente, nada les hice. De verdad siento que me están persiguiendo y bien dice Dios, te van a perseguir por mi nombre. Pero eso no me desanima, al contrario, quiero compartir esa palabra de Dios porque sé que les va a ayudar a muchos. Y los que más necesitan esa palabra de Dios son esas personas. Después de este impactante comunicado, su comunidad comenzó a entender mejor su situación personal y los haters comenzaron a disminuir, y finalmente en su último video dice que está listo para estudiar teología en la universidad. Sí, yo ni sabía que podías estudiar eso en la universidad, pero Jesús nos lo ha demostrado. Su influencia en mi canal y conclusión, 2022-2025, actualidad. Al igual que la mayoría de su audiencia, yo conocí al Loro por sus gameplays de Metal Slug en 2019 y años después cuando creé mi canal y comencé a subir vídeos en YouTube, me inspiraba en el contenido que subía en su segundo canal en aquel entonces para sacar ideas para mis vídeos. Es más, yo creo que si nunca hubiera conocido a este youtuber a lo mejor mi canal no existiría, o tal vez en el mejor de los casos yo ya habría abandonado la plataforma sin el objetivo de crecer tanto como lo soy ahora. Por lo que en conclusión, desde mi perspectiva propia estoy seguro que este es uno, sino tal vez el único youtuber en la plataforma que descubrió que la única y mejor forma de amarse a sí mismo es darse cuenta de lo que uno siente con lo que hace y cómo se podrían sentir los demás por eso, ya que en un inicio él subía vídeos y actuaba de tal forma que le guste a la gente, porque sentía que eso era lo único que lo hacía especial en su vida, pero luego se dio cuenta que al final lo más importante es darse el tiempo para conocerse a sí mismo y no ocultar su personalidad detrás de una máscara o un personaje para verse o sentirse bien, y que el verdadero camino para encontrarse con sí mismo es a través de Dios y su amor eterno, y ahora él quiere que otros se den cuenta de ello y puedan tomar las decisiones correctas que los guíen por ese camino. Sin duda un gran youtuber que creo que su historia merece estar en un documental profesional o incluso adaptarse a la pantalla grande para que su legado sea recordado para siempre, y si bien tal vez yo no soy el sucesor de este youtuber, pero intentaré aplicar en mi canal un poco de su encanto clásico con los gameplays y los vídeos. No me refiero a hacer sermones cristianos, sino que traer de vuelta lo que alguna vez lo hizo alguien reconocido en el pasado, y espero que sea una decisión de la que tanto yo como ustedes podamos estar de acuerdo. Pero bueno jóvenes, yo soy Ernesto, y sin nada más que decir yo me retiro, no por gusto ni placer, sino por el video de hoy que ya ha llegado a su fin. Los amo. Y que siempre tengan unas buenas tardes. Skol jóvenes. Me retiro, no por gusto ni placer, sino por la torta de hoy, que está empujando a la de ayer. ¡Los amo!